lotutako pertsonak ere liber batean etorri dira eta kontrako esan ezean hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta edatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar el conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas se obtengan. El primer punto del orden del día es el expediente 1156/2021, aprobación si procede del acta de la sesión anterior del 29 de abril de 2021. ¿Una cosa sobre el acta? ¿Aquí? ¿No hay? ¿Ela? ¿Josu? Aldeko botoak? Kontrako botoak? Abstentzioak? El punto 2 del orden del día es el expediente 2932/2020, aprobación si procede de la adjudicación del contrato de servicios de redacción y asesoramiento municipal de la revisión de las normas subsidiarias del planeamiento urbanístico municipal a través de la figura del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Zaya. ¿Qué va? Vale, bueno. Bueno, traemos eso, la aprobación si procede de la adjudicación del contrato para redactar y la revisión de las normas. Disculpar que no está la arquitecta porque me hubiera gustado que estuviera para las dudas técnicas. Yo intentaré las que pueda, si es que tenéis. Y remitimos y ya está. La propuesta que traemos es la que sale de la mesa de contratación. La UTE a la que se propone se llama UTE Zaya Garatus, integrada por Territorio y Ciudad SLP y Taper Estudio Arquitectura SLP. La oferta económica es de 211.570,25 euros más 44.429,75 euros de IVA, lo que hace un total de contrato de 256.000 euros, que es aproximadamente un 20% de la baja respecto a los 320.000 en lo que salió la licitación. En cuanto a las mejoras que se comprometen a realizar, se comprometen a que el arquitecto técnico del equipo de trabajo realice una jornada de lunes a viernes en dependencias municipales durante los trabajos de la elaboración de las fases 4 y 6 por el número de 7 horas a la semana, es decir, una jornada laboral. Se comprometen a aportar material audiovisual en las fases de entregas previstas en los siguientes términos: entrega de material audiovisual explicativo de duración máxima de 5 minutos, resumiendo la fase de la entrega de información urbanística, lo mismo para el avance y lo mismo para el resumen de la fase 6. Por consiguiente, las puntuaciones que consiguió fue la memoria 14 puntos, la propuesta metodológica 11, la oferta económica 30 y con las mejoras otros 14 puntos, que hacen un total de 69. Pues en principio esa es la propuesta que tenemos. Eskerrik asko, ¿qué va? ¿Unai? Una cosilla, en el expediente está el diagnóstico, pero no está la oferta económica. Pues en el expediente hay un diagnóstico, está la memoria, pero faltan varios documentos de la oferta. Sí. De hecho, hay uno que se llama oferta económica, que no es la oferta económica. Es un papel en el que les pedís, si podéis revisar, por favor, el expediente, simplemente eso, sí. ¿Vale? Digo, porque faltan partes de lo que han ofrecido. Están los ALES, están los currículums, hay varios documentos, pero la oferta económica como tal no la he encontrado. Si lo podéis revisar, por favor, y si no, si es error mío, me lo decís y ya está. ¿Vale? Lo revisaremos, a ver. Y luego quería preguntaros, ¿estáis a gusto con la oferta, con la puntuación que ha salido? Hemos pasado con catarro. Hemos pasado la puntuación con catarro, con 2 cates. Según el equipo evaluador, o sea, un experto como el señor que ha estado en este ayuntamiento, una pila de años de arquitecto, dice que el equipo que conforma esta propuesta tiene 2 puntos. Cuando hablamos aquí, en otra comisión, hablamos un poco de formar un equipo potente, de que diera lo mejor para Zaya, que esto era una cuestión pues, que nos va a ocupar los próximos 4 o 5 años. Yo personalmente creo que esta oferta es muy justita, con una UTE cogida con pinzas, de alguien con muy poca experiencia que se ha traído un equipo de Jerez de la Frontera, que objetivamente a 1000 kilómetros de distancia de Zaya, pues
su participación va a estar muy reducida, con un plantel de expertos que son buenos expertos en Andalucía. No lo sé. Yo simplemente creo que va a ser un equipo pues que puede generar dudas. ¿Cómo va a salir? La planificación y el equipo. No lo digo yo, lo dice el informe de los arquitectos. Expertos que están ejecutando planes generales ahora mismo en Euskadi. Entonces, jolín, pues no sé si han sido los pliegos, no sé si las condiciones o qué es lo que ha pasado, pero hemos pasado realmente la puntuación en 25 puntos sobre 49. Eso es un 5 raspado. Yo, perdonadme, pero no sé si es mi deformación de profesor o qué. Ese 5 está como un poquito aparentemente forzado. Y vamos a tener algo que los expertos dicen pues que es justito. Simplemente lo dejo ahí, ¿vale? Ya hablaremos más. Gracias. Nela. No, yo solo traía una pregunta. Así que bueno, la verdad es que tampoco, sí que ha habido expedientes unidos anteriores, pero sí que nos había llamado un poquito la atención que a pesar de que aparece más de una empresa, solo haya habido una oferta. Sin más, pero vamos, que era... Y porque además sí que estuvimos mirando, sí que nos llamó un poco la atención eso, ¿no? Almendralejo, Jerez de la Frontera, Morón, no sé, había un... Y luego aparecen pues 3 o 4, bueno, enclaves, vamos a decir, un poco más cercanos y precisamente los certificados pertenecen a otra empresa. Eso sí que nos había llamado la atención, pero sin más, no habíamos entrado a tanta profundidad, igual porque no somos profesoras. Mila esker. Josu. El micro, Josu. El micro. Yo he visto que hay una oferta. Sí, es verdad que conviene saber si ha habido, si alguien más se ha presentado. También una pregunta a la secretaria, si cabe la posibilidad, salvo que haya unos fallos muy patentes, si cabe la posibilidad de declarar desierto un concurso de este tipo si las ofertas se presentan debidamente, si cabe la posibilidad de declarar desierto un concurso de este tipo. Y luego, en cuanto a una de las intervenciones, me parece que, hombre, que esto en realidad no es un examen, esto es otra cosa. Y como no es un examen, es muy difícil que podamos en estos momentos, yo por lo menos no me encuentro capacitado para poder decir si la oferta presentada es una oferta mala, buena o regular. Por lo menos por sus condiciones técnicas, por lo técnico que contenga la oferta. Yo me puedo considerar, he visto muchas ofertas no de este tipo exactamente, pero de otro tipo, y cada una son las ofertas, las propuestas son diferentes, depende cuál sea la metodología empleada por quien acuda a un concurso de este tipo. Pero en todo caso, ya digo que me parece que sería interesante saber eso, si se han presentado más propuestas y en todo caso por parte de la secretaria, supongo que tendrá que ser la secretaria, si se puede declarar, si se puede no adjudicar esto, si no hay unas razones claras de procedimiento o técnicas. Lo primero es la única oferta que se ha presentado. Respecto a la posibilidad de declararlo desierto, traemos al Pleno la propuesta de adjudicación que formula una mesa de contratación formada por una serie de componentes. Todos los componentes unánimemente han considerado formular esta propuesta de adjudicación a favor de esa empresa,
por entender que cumple los requisitos del pliego. Separarse de la propuesta de adjudicación que formula la mesa requiere una motivación de este pleno debidamente justificada y poco más que decir. ¿Sería posible declararlo desierto? Sí, pero si no hay motivación, pues el acto no va a ser válido de no adjudicarlo a la empresa y con la posibilidad de que esa empresa recurra en declararlo desierto, puesto que además constan en el expediente los informes en los que, nos guste o no, hay un aprobado. Con lo cual, ¿posibilidad de declararlo desierto? Sí, pero habrá que motivarlo porque te separas de la propuesta de adjudicación formulada por el órgano competente para proponer y un órgano formado por una mesa de contratación con una serie de personas que han hecho suyo un informe en el que se aprueba la oferta. ¿Qué va? Lo primero, porque es corto, ha llovido una oferta solo, para que quede claro. Bien, pero bueno, ¿qué ha preguntado? Yo se ha preguntado, le estaba contestando. Lo primero, sí, lo primero es agradecer al equipo, al comité de expertos. Creo que han hecho un gran trabajo. Creo que una persona de las que forma parte del comité haya trabajado en esta casa, pues le da un plus. Le da un plus en que nos da una visión que probablemente nos advierta a la hora de llevar a cabo estas modificaciones de normas en puntos en los que tenemos que estar alerta de cara a que se hagan bien. Eso yo lo agradezco desde el principio. Cuando aprobamos los pliegos nos avisabais que era muy ambicioso y creo que al final llegamos al consenso en que era ambicioso los pliegos que presentábamos. Claro, precisamente era eso, entender que el que hiciera una oferta más básica estuviera con el aprobado y si alguien daba un plus, que tuviera una buena nota. Se ha presentado uno, entendemos que el dinero no ha sido el problema porque hay una baja de 30.000 euros en la oferta, luego entendemos que no es el problema. Yo, sin más, agradecerle al equipo redactor. En cuanto a que sean de Jerez de la Frontera, la ley nos obliga a lo que nos obliga y vamos a hacer esa voluntad nuestra. Tenemos un margen de discrecionalidad, pero la ley es muy clara. Esto hay que abrirlo a todo el mundo y viene quien viene. Si cumple los requisitos, como ha dicho Marisa, es lo que tenemos. Yo sí repito y agradecer al comité de expertos porque nos han hecho una valoración. Creo que nos ha venido muy bien que sea alguien que ha estado en esta casa para que la haya hecho muy, bueno, aparte de las otras dos personas que han formado parte del comité que también han hecho un buen trabajo. Es como todo. Hemos tenido obras aquí en que ha venido a hacerlas gallegos, obras de 200.000 euros y hemos traído gente de Galicia. Los imponderables son imponderables. Se presenta quien se presente, por eso precisamente es un concurso. Nada, un breve apunte. Yo no te he dicho nada de que no me importa que sean de Jerez de la Frontera, de Almendralejo o de Águilas. Me da exactamente igual. Simplemente te he preguntado a ver si estabas cómodo con el resultado de la oferta. Tú me dices que sí, pues vale, ¿qué te voy a decir? Lo que han aprobado por los pelos, pues el experto que ha trabajado en esta casa te ha señalado dos direcciones en las que tienes que tener cuidado, de acuerdo, pero es que son dos direcciones muy importantes. Y son dos direcciones que son el equipo y la planificación. Creo que no son dos cuestiones baladíes. Yo he mencionado lo de la distancia porque el plantel de expertos que plantea la oferta están en Jerez de la Frontera. No por una cuestión de capacidad, sino de comunicación. Porque dentro de los pliegos, una de las partes más importantes que planteabais era su presencia constante con el equipo de trabajo de Zalla, con el de la técnica. Esa parte, mucho ánimo para poderla cumplir. Gracias. Y mucha suerte, de verdad. Será de todos, o sea que... Gracias. ¿Nela, alguna cosa? Aparte de que a nosotros lo que nos ha llamado la atención no es achacable a la organización nuestra, es que llama la atención pues que solo haya habido una oferta, simplemente, y bueno, y que sin más. Y la verdad es que efectivamente con capacidades y todo eso puede que, pues bueno, estamos a lo que estamos. Pero dentro de las redacciones de los planes hay condicionamientos. Sí que es cierto que es una UTE y que está formada por
un equipo que tiene sede en Jerez de la Frontera y otra empresa que tiene la sede en Bilbo. Pero bueno, pues es verdad que en un desarrollo de este tipo pues hay planteamientos pues, que no son coincidentes. Entendemos que efectivamente intentarán hacer el trabajo. Y también entendemos que como es una cosa muy importante, pues bueno, además en la que participaremos, pues estaremos a poner todo lo que esté en nuestra mano pues para que esto salga adelante, teniendo en cuenta que un plan es una redacción técnica, pero que es una herramienta política. Eso lo tenemos muy claro. Entonces, haremos política. Mira, Esquernela, ¿y eso? Bueno, yo no tengo ninguna duda, principalmente porque quizás, supongo que será la misma persona que dice Unai que les ha comentado algo sobre esto. Cuando yo estaba en la Diputación, estaba de jefe de sección, de servicio del departamento en el que estaba yo, y sé la capacidad que tiene, pero yo estoy convencido de que es una persona que habrá desempeñado claramente su función en este caso. Y el que una parte de los que van a tratar este tema tenga su sede en Jerez de la Frontera, pues yo creo que no tiene la más mínima importancia, porque luego ejercerá, allí tendrá su sede, por las razones que sean. Cada empresa tiene su sede donde le viene en gana, y en cambio los profesionales tendrán que trabajar allí donde realmente tienen que hacer su trabajo, y ese trabajo va a tener que ser exclusivamente en Zalla, ¿no? Y por lo tanto yo ahí no tengo ningún problema, pero sobre todo sí debo decir que entre los expertos que han decidido hay varios que conozco, pero sobre todo hay uno que me ofrece las máximas garantías de que esta elección ha sido razonable. Pasamos a votar. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Punto 3 del orden del día, expediente 1365/2021, aprobación si procede el expediente de contratación del servicio de limpieza de calles, viales y en general todos los espacios públicos del municipio de Zalla. Bai, eskerrik asko. Bueno, traemos la aprobación de los pliegos para el servicio de limpieza que nos caduca ya. Entonces, lo que traemos es una propuesta. En esta sí que está Íñigo, que las dudas que tengamos es el técnico que ha estado redactando los pliegos. Traemos 4 años más un año de prórroga. Aumentamos el presupuesto en limpieza viaria. La propuesta es sacar por 260.000 euros respecto a los 170.000 que había antes, un aumento del 58%. Básicamente las modificaciones es meter a una persona más, aumentar el barrido mecánico de 80 días que teníamos ahora a 180 días al año, más o menos, intentar que sea lunes, miércoles y viernes, más algún día suelto que nos podrá quedar de barrido mecánico. Incluir las áreas recreativas en época de verano de Aranguren, La Herrera, San Pedro, La Magdalena, y si me habéis visto los pliegos pone que, bueno, puntualmente en algún otro sitio. Aumentar el número de baldeos que teníamos hasta ahora, realizar mejoras ambientales, recogidas de enseres en días alternos, porque nos estaba ocurriendo que tal y como estaba la redacción de los pliegos anteriores, pues los hacían viernes, sábado, jueves, viernes, con lo cual si nos encontrábamos con algún enser en la calle el domingo, lo teníamos que mantener hasta el jueves siguiente. Entonces, bueno, esto ya les va a implicar tener al menos jueves, sábado, bueno, un día intermedio y conseguir espaciarlo un poco más. Se incluyen zonas que se han generado nuevas y se incluyen zonas que en el pliego anterior no estaban y que, bueno, pues por descuido, porque todas no las acabas metiendo, imagino que ahora también nos dejaremos alguna fuera sin querer, pues bueno, se dejaron fuera en su momento. También se mete una modificación para el tema de recogidas de escombros que nos encontramos al lado de los contenedores. Y básicamente esas son las modificaciones respecto al pliego anterior. Eskerrik asko, Pepa.
No hemos podido leerlo con total detenimiento como para hacer unas preguntas ahora mismo. Si hay alguna duda, en principio es un pliego, nos lo has explicado. Creo que para el Pleno tendremos, si hay alguna pregunta, pero vamos, no lo creo. Gracias. Vale, gracias. No, ya sabéis lo que pensamos de la contratación administrativa. Vale, gracias. Josu. Pasamos a votar. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Punto 4 del orden del día. Expediente 2019/2021. Aprobación si procede de la moción presentada por Ochoa Taldea relativa a las plantaciones de eucaliptos. Bueno, esta moción en su resuelvo es exactamente igual. Con el acuerdo a tomar es exactamente igual que la que se debatió en el pleno ordinario del mes de mayo. Es una cuestión ya debatida, pero por deferencia a que es una asociación del pueblo que la trae, pues la vamos a volver a debatir. Pero sí, lo que vamos a hacer es, voy a leer la moción, se va a dar un único turno breve de exposición del voto y se va a pasar a votar. ¿Vale? Moción de Ochoa Taldea sobre las plantaciones de eucaliptos. Como vienen demostrando diversos estudios científicos y así se viene insistiendo desde el movimiento ecologista desde hace muchos años, la plantación de eucaliptos en la CAP es dañina para el medio ambiente de nuestro territorio. Las consecuencias de la plantación de eucaliptos son las siguientes: la destrucción de la fertilidad y la estructura de los suelos. 2. La simplificación de la biodiversidad. 3. La alteración del ciclo del agua en las cuencas ocupadas por estos cultivos. 4. El aumento de la posibilidad y la gravedad de los incendios forestales. 5. La reducción de empleos asociados. Desde la crisis del pino radiata, debido a la enfermedad de banda marrón, se están sustituyendo las plantaciones de pino por eucalipto, especie que se califica como exótica invasora. Ello es fomentado, entre otros, por la orientación de las ayudas forestales gestionadas por el Servicio de Montes de la Diputación Foral de Vizcaya. La apuesta por el eucalipto que presenciamos por el sector forestal oficial y la Administración foral acelera nuestro avance en dirección contraria a la de la sostenibilidad que tanto se pregona desde las instancias oficiales. Hace pocos meses, varios científicos de la UPV y de la Sociedad Aranzadi, entidades independientes y libres de toda duda sobre su imparcialidad y competencia, hacían público el informe encargado por el Gobierno vasco sobre las consecuencias de los cultivos de eucaliptos. Dicho estudio que se adjunta en la presente moción, concluía que las plantaciones de esta especie arbórea en la comunidad autónoma de Euskadi pueden tener serios efectos ambientales, amenazar aún más a determinadas especies animales e incrementar el riesgo de incendios forestales. Para ello, los expertos se han basado en el análisis de más de un centenar de trabajos científicos sobre las consecuencias de la expansión del eucalipto en el medio natural. El informe de la EHUPV y de la Sociedad Aranzadi incide en que el eucalipto tiene, de manera clara y sistemática, un efecto ambiental negativo, ya que, por un lado, los suelos ocupados por las plantaciones tienden a ser más impermeables, debido a la hojarasca del árbol, que también frena el crecimiento de otras especies de plantas. Además, provoca una disminución de la diversidad de invertebrados del suelo, hongos terrestres, líquenes y plantas, así como de anfibios y aves. Una de las citas incluidas en dicho estudio es que el efecto de repoblación del eucalipto sobre la biota del suelo es mayor que el de los incendios. Hoy es una realidad evidente que el pino está siendo sustituido por el eucalipto en Euskadi. Por lo que se refiere a Vizcaya, con casi el 60% de la superficie arbolada, las plantaciones de eucalipto superan ya el 17%, mientras que los bosques autóctonos no llegan al 25%. Llegado a este punto, hay que remarcar que los daños ambientales de las plantaciones de eucalipto son muy superiores a los ocasionados por los pinares, y debido a la progresiva eucaliptización, es de esperar que la magnitud de los impactos se agrave conforme se incremente la superficie cubierta por eucaliptales, así como por el número de rotaciones en sus explotaciones. Si no frenamos a tiempo esa tendencia, nos dirigimos directos a un empobrecimiento del suelo, erosión del mismo y posterior desertización del territorio. Por otro lado, atendiendo al contexto de emergencia climática en el que nos encontramos, la estrategia global más adecuada para luchar contra el calentamiento global no es aumentar la superficie forestal, sino promover bosques muy maduros en la superficie forestal existente. Los modelos sugieren que las plantaciones de eucalipto no contribuyen a mitigar o reducir el problema del calentamiento global, sino tal vez a agravarlo. La apuesta por el eucalipto resulta aún más difícil de entender por cuanto existen alternativas para obtener rendimientos económicos de bosques realmente sostenibles, que producen madera de calidad, hongos, agua y que ayudan a detener el cambio climático fijando el CO2.
Se trata de bosques productores cercanos a la naturaleza compuestos por las especies autóctonas potenciales de cada lugar que por medio de una gestión eficiente permiten evitar talas totales de grandes superficies de arbolado, que preservan los ecosistemas locales con la creación de una red de bosques de conservación de libre evolución. Por todo lo expuesto y con el fin de combatir la progresiva degradación ambiental y desertización del territorio, Echar en Taldea presenta la siguiente moción para que sea debatida por el Pleno de este consistorio. 1. Solicitamos que el Ayuntamiento de Zalla renuncie al cultivo del eucalipto en los montes de titularidad pública y que se comprometa a hacer todo lo que esté en su mano para tratar de evitar la plantación de nuestro municipio de especies invasoras perjudiciales para la tierra y la biodiversidad. Que el Ayuntamiento de Zalla insta a la Diputación Foral de Vizcaya a impulsar una política forestal que impida la realización de nuevas plantaciones de eucalipto en nuestro territorio histórico y a que modifique las instituciones ordenadas de los eucaliptos que existen actualmente en los montes de Vizcaya. Y teniendo en cuenta que la presencia del eucalipto en los bosques y tierras forestales de Euskadi supone una seria amenaza para la biodiversidad, la capacidad de regeneración, la vitalidad, la producción sostenible y las funciones sociales y ecológicas que deben tener los bosques y tierras forestales de Euskadi, pedimos al Ayuntamiento de Zalla que inste al Gobierno vasco a implementar de manera inmediata los procedimientos administrativos necesarios para la elaboración del catálogo vasco de especies exóticas invasoras y a incluir en el mismo las diferentes variedades de eucaliptos. Bueno, esta es la moción. Kepa. Es que ricasco. Bueno, en aras de hacer caso al alcalde, intentar ser breve. Bueno, como ya dijimos, el principal problema que entendemos es que existe en los montes es la no gestión forestal. No entendemos que haya que caer en debates estériles de disputa entre especies, ya que el riesgo o perjuicio que puede generar una especie radica en la cantidad y su distribución, y no en las características de la misma. Le pedimos, no llegó para la vez pasada en el Pleno, le pedimos al Servicio de Montes que nos pasara un listado de cómo están los montes de utilidad pública del Ayuntamiento de Zalla y solamente dos datos. El monte de utilidad pública, el 129, tiene 1.100 hectáreas, 1.133 hectáreas y de eucalipto hay 1,37. Es decir, de 1.133 en los montes de Zalla públicos hay 1,37 hectáreas, es decir, el 0,12% del de utilidad pública del 129 son eucaliptos. Del 128, de 140 hectáreas, hay 0. Con lo cual, de 1.300 hectáreas de monte de utilidad pública, hay 1 hectárea de eucalipto plantado. Bueno, por lo tanto, más que impedir la plantación de alguna especie, lo que apostamos es por implementar medidas incentivadoras y de fomento consensuado con la Diputación de Vizcaya para acompañar en sus iniciativas a los propietarios forestales para plantar otro tipo de árboles. Es que ricasco. ¿Y aquí? Sí, bueno, lo primero, pues nos alegramos bastante de que 8 en Taldea coincida totalmente con el planteamiento que hicimos nosotros en el pasado pleno, ¿no? La parte resolutiva de la moción es exactamente igual que la nuestra, con lo cual pues no podemos bueno, pues decir otra cosa más que nos alegramos, que coincida, que el grupo ecologista del pueblo coincida exactamente con lo que nosotros estábamos pidiendo, ¿no? En relación con lo que ha comentado Kepa, pues creo que ya lo comentamos la vez anterior, creo que no merece la pena repetirlo. El propio informe de la UPV y de Aranzadi habla de que que hay un problema relacionado directamente con la especie y no tanto como hablas tú con la cantidad y con la distribución, que sí, claro que influye, pero también la propia especie en sí intrínsecamente tiene una problemática y está demostrado, no lo digo yo, lo dice el estudio, que además lo puedes leer perfectamente, está perfectamente recogido. Lo dije en el anterior pleno, no me voy a repetir. Bueno, pues nosotros, lógicamente, pues ante esta situación, pues lo que vamos a hacer es votar a favor. Y sí que también nos alegramos y nos congratulamos de que el monte de utilidad pública tenga tan poco eucalipto hoy en día, y la moción precisamente es para eso, es para evitar que ese monte se llene de eucaliptos en el futuro. Teniendo en cuenta las circunstancias que han rodeado a otras regiones, incluso a otros países, en relación con este problema, y dado que ante el problema que ha tenido el pino se está produciendo un aumento exponencial, y los datos están ahí, del número de hectáreas que se están plantando también en terrenos públicos de eucalipto, pues nuestra propuesta era precisamente pues para evitar que en montes de utilidad pública se haga ese tipo de explotación, ¿no?
Simplemente eso. Gracias. Muchas gracias, Iñaki. Mila. Eskerrik asko. Bueno, a nosotras lo que nos alegra es no que 8:40 al día coincida con Zallabay, nos alegra que Zallabay coincida con 8:40 al día y que coincida con otras asociaciones. El matiz nos parece importante. Bueno, la anterior comisión, creo que quien defendió la moción de Zallabay fue el grupo de H. Bildu, lo que fue defenderla. Entonces, bueno, no sé si me voy a repetir. Los principales argumentos los dejaremos para el Pleno. Nosotras vamos a votar a favor de la moción. Lo que sí queríamos hacer es, en el anterior Pleno, en el Pleno de mayo, hicimos un ruego al equipo de Gobierno solicitando que modificara la normativa de terrenos la ordenanza de terrenos a canon y solicitando que se cambiaran, porque esa ordenanza que tiene muchos años no ha sido modificada en también muchos años. Entonces, solicitábamos que se modificara el tiempo de corta del eucalipto, que no se permitieran 3 cortas, que se permitieran solamente 2. Hicimos esa modificación. Avanzaremos, igual somos más atrevidas y solicitamos que se haga como se ha hecho, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Balmaseda, que simplemente se ha eliminado de la ordenanza los permisos de plantación de especies de crecimiento rápido. No solamente eucalipto, sino también otro tipo de arbolado. Y al hilo de esto sí que queríamos hacer una pregunta y no sé, nos gustaría si se puede también tener la respuesta para Pleno. Y es, ¿qué cantidad de eucalipto hay en las concesiones de terrenos a canon? Porque efectivamente en lo que son terrenos particulares no se puede hacer nada, pero sí se puede hacer en lo que es propiedad del... Si quieres, te lo contesto. Pues si lo tienes, te lo agradezco. Sí, lo que está fuera del 128, lo que está fuera del 129 y que está en terrenos a canon, a día de hoy hay, son 4 o 5 parcelas que están en segunda corta y son 10 hectáreas. Y luego que tenga plantado el ayuntamiento, tiene otra, creo que es una sola, en la que no sé si es una sola o son más de una, pero bueno, el total son otras 10. Es decir, hay 10 que tienen terrenos particulares explotando terreno municipal, que en principio a día de hoy lo que tienen es la concesión hasta la tercera, es decir, podrían hacer esta corta, otra plantación, y luego la normativa ya prohíbe que hagan nada más. Eso es. Y nosotros estamos en la misma situación. Tenemos nosotros una zona que tiene 10 hectáreas y que tenemos segunda corta. Con comas, pues no sé si serán 9,80 o serán 10,20, pero 10 y 10 más o menos. Vale. Y nada, pues preguntaremos sobre el ruego en el Pleno y a ver si vamos avanzando, porque efectivamente, bueno, podemos coincidir o no coincidir en lo que habéis comentado de la cantidad y la distribución, pero lo que está claro es que desde hace ya mucho tiempo este mismo ayuntamiento también ha ido avanzando y vosotros también, el Grupo Nacionalistas Vascos también ha apoyado mociones en las que, por ejemplo, la moción de Baso Anitzeko Koloreko Basoak ha sido aprobada y habéis aprobado y bueno, pues seguir avanzando en la eliminación, pues bueno, de todo tipo de plantaciones o otro tipo de, no solo plantaciones, porque bueno, aquí podríamos hablar también de otro tipo de cosas que no tenemos en el municipio, así que no vamos a hablar. Pues bueno, de plantaciones que no son, bueno, pues en este momento aceptadas socialmente. Es que Josu. Bueno, lo primero que yo creo que no tengo conocimientos suficientes al respecto, eso para empezar. Y creo que además incluso algunas de las cosas, porque lo he consultado con otras personas, no porque yo sepa precisamente de esto, lo he consultado con otras personas, contiene inexactitudes flagrantes el texto que se ha presentado, pero eso es lo de menos. Al final lo que propone es una cosa muy concreta. Desde mi punto de vista, la gestión de los montes por parte de la Diputación no es una mala gestión de montes y en todo caso
lo que ha venido planteando a lo largo del tiempo ha sido un cierto equilibrio entre las especies plantadas para que, por una parte, se trate ecológicamente el uso que se da a los montes y, aparte de eso, pues sea sostenible. Y sea sostenible en varios sentidos, no solamente también en el sentido económico. Y hay eucaliptus en los montes y muchos de ellos son privados. O sea que habría que intervenir también sobre eso. También se puede hacer una ordenanza para impedir la plantación de cualquier tipo de eucalipto en los montes. En cambio, eso no se propone. En cambio, eso en el texto no se propone. Hombre, si somos suficientemente valientes, propongámoslo. Y si no, pues lógicamente yo creo que esto de recurrir a las asociaciones del pueblo cuando no somos capaces de hacerlo nosotros mismos en el grupo, en el ayuntamiento, recurrir a una asociación, y probablemente, si esto tampoco se consigue, se recurrirá a alguna otra asociación o a algún otro estamento, a mí me parece que no. Yo creo que este es un tema muy serio, que hay que estudiarlo mucho, y que quienes tienen que estudiarlo, probablemente, más que los grupos políticos que podamos estar en Zalla o en cualquier otro pueblo de Vizcaya, son las instituciones superiores. No tanto los ayuntamientos como la Diputación principalmente, e incluso el Gobierno vasco. Mira, es que Ríos. Bueno, pues pasamos a votar. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Por aclarar, Nela, siguiendo el criterio de la otra vez, aquellas mociones que se dictaminan, que no tienen el dictamen favorable, no pasan a pleno. Vale. Si os damos todos los medios, sí. También siendo positivos, no pasan a pleno. Esa es tu decisión. Sí. Está informado por la secretaria. Sí. Tú has decidido que todo lo que no tenga un dictamen positivo... Ahora estamos en la Comisión de Territorio, no estamos debatiendo eso ahora, ¿vale? Y yo te he dicho que ya se debatió en la pasada, no sé si fue la pasada comisión, y creo que se viendo también no sé si fue en Junta de Portavoces, pero bueno, ahí hay un informe de secretaría, ¿vale? El punto 5 del orden del día son ruegos y preguntas. ¿Y aquí no hay alguna cosa? ¿Nela? ¿Y eso? Pues, no habiendo más asuntos en el orden del día, se da por terminada la sesión. Mira, Esker.